Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Son las palabras más impresionantes de toda la revelación. Y la Escritura entera se podría condensar en ellas, porque en ellas está compendiado todo el amor de Dios. En ellas está encerrada su misericordia, su ternura, su caridad infinita. Ha mandado al mundo a su palabra, que quiere decir la expresión de su ser, la manera que tiene Dios de verterse hacia nosotros. Primero, de verterse a sí mismo en sí mismo, por esas operaciones ad intra de la Trinidad Beatísima, que llamamos las procesiones trinitarias. El Padre expresa su infinito entender en el Logos, pronuncia eternamente una palabra, esa palabra que ha engendrado desde la aurora de los siglos antes del rocío, el Verbo, y que al llegar el pleroma, expresión feliz que usa San Pablo en su epístola a los Gálatas, y que en griego quiere decir la plenitud, el todo completo de los tiempos, se encarna en el mundo, esa palabra. Verbum caro factum est. Pero aún hay más. No es solamente que el verbo, ese pronunciarse eterno de Dios, que goza y saborea en su vida íntima, celestial, en su eterna bienaventuranza trinitaria, pronunciación de la que a su vez brota la llamarada del Espíritu Santo, al mirarse eterna y amorosísimamente el eterno generador y el eterno engendrado. No es solamente que el Verbo se haga carne, que ya sería una maravilla bastantemente extasiadora, sino es que ese Verbo ha habitado entre nosotros. La traducción más fiel de la expresión griega de San Juan sería que ha plantado su tienda en medio de nosotros. Ha tomado parte en este campamento de peregrinos en el que nosotros pasamos esta breve vida, que es, al decir de Teresa de Jesús, una noche en una mala posada. Pues de esa posada indigna y vil, y de esta noche tan oscura ha querido participar el Verbo de Dios. Y por eso, habitavit in nobis. Y al decir estas palabras, nos arrodillamos una vez y otra. La misa tradicional finaliza propiamente con la bendición del sacerdote. Después hay aditamentos que se fueron añadiendo como constituyendo una cesión por parte de la Iglesia, que iba incluyendo en su liturgia oficial lo que los fieles pedían porque formaba parte de su piedad personal. En este sentido hablamos de las preces leoninas, que en la última edición del misal están colocadas solamente como una opción facultativa y que desde luego no se dicen cuando en la Santa Misa se canta o se predica o es seguida de otro acto litúrgico o devocional. Lo que pasa es que nuestro grupo de Córdoba está convencido de que es muy necesario rezar mucho, invocar a la Santísima Virgen y al Arcángel San Miguel, y decimos siempre estas preces leoninas, siendo un poco pleonásticos o supererogatorios. Pero la otra parte, el otro elemento que no es constitutivo propiamente de la misa, es el último Evangelio.
Y hoy no lo diremos precisamente porque se acaba de proclamar como el Evangelio propio de esta tercera misa de Navidad, a la que preceden la misa de medianoche o del gallo y la misa del alba o de pastores. En esta misa del día se proclama el prólogo de San Juan. ¿Y por qué se incluyó este prólogo de San Juan como un segundo evangelio en la misa? Como una redundancia aparentemente gratuita o superflua. Porque durante la Edad Media los fieles tomaron una conciencia viva progresivamente de la virtualidad, que en algunos casos reputaban milagrosa, que tiene la pronunciación, la proclamación de este evangelio, de este prólogo de San Juan. Casi como si se tratase de aquello que llama San Juan de la Cruz una palabra sustancial, o sea, que produce lo que significa. Entonces, al volver el sacerdote del altar a la sacristía, le iban deteniendo los fieles para que sobre ellos se parase a pronunciar, a veces imponiendo las manos, este último evangelio. Y estos casos iban proliferando, de manera que el retorno del ministro desde el altar hasta donde había de deponer sus ornamentos a veces era más largo que la propia misa. Y la Iglesia, que es sabia, decidió resolver esto de una manera muy práctica, que es que ese evangelio se proclame al final de la misa para todos. Y así todos quedan bendecidos con estas palabras santas. No obstante esto, fuera de la misa, seguía siendo proclamado este evangelio o solicitado por los fieles. Podríamos traer el caso de ese gran conquistador extremeño a lo divino, que fue el gran ayudante de Santa Teresa en su reforma del Carmelo, San Pedro de Alcántara. Él era muy devoto de este evangelio y en multitud de ocasiones las madres le llevaban a sus niños en brazos para que los bendijese con este evangelio. Y de aquí viene la costumbre piadosa que aún hoy se conserva por parte de las carmelitas descalzas de dar a los niños pequeños, después de ser bautizados, no solo el escapulario del Carmen, sino otra especie de pequeño escapulario que en realidad es un paquetito con un papel muy doblado en el cual está escrito este Evangelio de San Juan, para que el niño, además de la protección de la Madre de Dios, lleve siempre ese amparo de la Sagrada Escritura. ¿Por qué tanta importancia a este Evangelio de San Juan, en el que posiblemente no reparemos nosotros que cada domingo lo escuchamos terminando con él nuestra misa? Precisamente porque es la explicación de las palabras con que se abre la epístola a los hebreos y que han sido proclamadas también hoy. Multifariam multisque modis, olim Deus loquens patribus in prophetis, novissime diebus istis, locutus est nobis in filio. Cuando en su insuperable subida del Monte Carmelo, que forma un todo con la noche oscura del alma como obra ascético-mística, San Juan de la Cruz comenta estas palabras. Casi parece que se supera a sí mismo en su profundidad teológica, porque dice: una palabra habló el Padre, que fue su único Hijo, y no tiene más que hablar, porque en él nos lo ha dicho todo. Más adelante, concretando, San Juan de la Cruz se mostrará muy contrario a esa actitud, que también vemos con cierta sorpresa resurgir hoy, a esa actitud maravillosista que va siempre en busca de apariciones o de las últimas palabras que ha dicho en este lugar o en el otro,
nuestro Señor o la Santísima Virgen, que presuntamente se habrían hecho presentes allí. Está todo en el Santo Evangelio, está todo en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Esa es la revelación. Dios no tiene más que hablar. Puede haber revelaciones privadas que confirmen y sostengan lo que está en la revelación pública, pero el Padre no tiene que decir más palabra que la que ya ha dicho, eterna, definitiva y perfectamente en su Hijo único. Y San Juan de la Cruz explica, esta palabra la pronunció el Padre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Por eso nuestro pobre mundo de hoy, empecatado y suicida, no está preparado para oír esta palabra, porque en él todo es ruido. ¿Qué celebra el mundo? Dice Chesterton que es antinatural encender luces y hacer sonar músicas celebrando no se sabe qué. Y eso es lo que le sucede al mundo de hoy. El ruido le ensordece y las luces de neón y los fuegos de artificio le ciegan. La palabra que ha hablado el Padre es una caricia al corazón humano. Es la encarnación de su Verbo y no tiene más que hablar. Cuando en sus romances de la encarnación y del nacimiento, San Juan de la Cruz quiere pintarnos gráficamente este misterio, hilvana estos 4 versitos. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría. Este es el misterio de Navidad que María y José contemplan estremecidos, llorando y temblando de amor y de gratitud, y que el pequeño Jesús, abriendo a nosotros sus manecitas blancas y tiernas en busca de amor, desea que nosotros contemplemos y acojamos así también. Si María Santísima, la Inmaculada, la más pura de todas las mujeres, está en pasmo, en un permanente ante el misterio de la encarnación y el nacimiento de su Hijo, que se le ha caído como un clavel hoy a la aurora del seno, diría nuestro Góngora, cuánto más no debemos estar nosotros temblando, porque a María vino siendo santísima ella, a José siendo varón castísimo y confirmado en gracia, a nosotros viene el niño siendo pecadores, siendo traidores a su amor, pero vuelve a alargarnos sus brazos porque quiere que le recibamos. Verbum caro, factum est, porque todos os salvéis. Dice un motete castellano antiguo, dejémonos salvar por este misterio hermoso, sabroso, maravilloso de la encarnación del Hijo de Dios. Y podremos decir que habitó entre nosotros, que habita entre nosotros y que habitará entre nosotros. Así sea.